La paz sea sobre todos vosotros. La tradición islámica nos cuenta que cuando la hora final esté cerca, Jesús regresará. Este retorno se considera un dogma dentro del Islam ortodoxo, pero esta idea únicamente aparece en las tradiciones, donde encontramos todo tipo de detalles sobre la ascensión de Jesús a los cielos y su posterior descenso a la tierra cuando ésta sea gobernada por el Masih ad-Dajjal, cómo acabará con los cerdos y las cruces, las guerras contra los judíos, etc. El problema es que, según nos cuenta el Corán, Jesús ya cumplió la misión que se le había encomendado y después falleció como todo ser humano. Resulta sumamente extraño que si fuese tal como lo cuenta la tradición, no apareciesen mencionados tan relevantes acontecimientos, aunque fuesen un par de versículos los que hablaran sobre el asunto. Pero cuando leemos el Corán no encontramos ni una sola palabra al respecto. Aprovechando este dogma basado en la tradición, voy a contestar a una pregunta que me hace el hermano Abdallah sobre cuál es la mejor traducción del Corán que se puede leer en español. Voy a mostrarte una información que te sacará de dudas, hermano. El versículo 3:55 nos relata el ascenso de Jesús y los versículos 19, 56, 57 el ascenso de otro profeta llamado Idris. La mayoría de traducciones del Corán al español promueven lo que dice la tradición, alejándose con ello de la literalidad del texto en árabe, algo que te va a provocar confusiones. Te voy a mostrar una serie de ejemplos. Si lees la traducción de Julio Cortés, te vas a encontrar lo siguiente. Cuando Allah dijo, Jesús, voy a llamarte a mí, voy a elevarte a mí. Y recuerda en la escritura a Idris, fue veraz, profeta, le elevamos a un lugar eminente. Si nos fijamos, aquí se traduce el verbo wafa, cuyo significado en árabe es finalizar algo o terminar el tiempo de vida, es decir, morir, como voy a llamarte. En realidad, el versículo está diciendo te haré morir, no voy a llamarte. Luego, traduce el verbo rafa como elevar, tanto en el versículo de Jesús como en el de Idris, lo cual es correcto en parte, porque rafa en árabe también posee el sentido de honrar, exaltar o ensalzar a alguien. Estos pequeños detalles distorsionan el significado del texto en árabe, o lo que es lo mismo, nacen de una interpretación que antepone la tradición a lo que dice el texto coránico. Si lees la traducción de Abdel-Ghani Melara Navío, verás que dice, cuando dijo Allah a Isa, voy a llevarte y a elevarte hacia mí. Y recuerda en el libro Idris, él fue veraz y profeta, lo elevamos a un alto lugar. Aquí vemos el verbo wafa, cuyo significado hemos dicho que era morir, traducido como voy a llevarte. Este voy a llevarte resulta muy ambiguo y da pie a interpretarlo según la tradición. En cuanto al verbo rafa, vemos que lo traduce como elevar en los dos lugares, sin hacer ninguna referencia al significado de honrar, exaltar o ensalzar a alguien. Este tipo de ambigüedades y recortes de los posibles significados de los términos también nos dan a entender que aquí se antepone la tradición a lo que dice el texto coránico. Si lees la traducción de Isa García, te vas a encontrar lo siguiente. Cuando Dios dijo, oh Jesús, te haré morir algún día como a todos, pero ahora te ascenderé a mí. Narrarles la historia de Enoc, que se menciona en el libro. Fue un hombre veraz y profeta. Lo elevé a un lugar sublime. Aquí vemos cómo se respeta el significado del verbo wafa, pues aparece traducido como te haré morir. Luego, entre corchetes, añade algún día como a todos, pero ahora, para continuar con un te ascenderé, que se entiende como elevaré, lo cual sería correcto si añadiese alguna referencia a que también significa honrar, exaltar o ensalzar a alguien. Si te fijas, la información que nos proporciona entre corchetes
Es una manera sutil de distorsionar lo que dice el texto, pues nos lleva a interpretarlo directamente según la tradición. Por un lado, respeta la literalidad del texto en árabe, pero por otra, se está forzando al lector a creer algo sobre lo que el Corán no ha dado ninguna referencia. A continuación, observamos que utiliza el nombre Enoc en lugar de Idris, añadiendo un comentario a pie de página que explica el porqué de este cambio. Según el traductor, es porque la tradición islámica ha señalado que Idris es el Enoc bíblico. Cierto es que la traducción de los nombres propios al español tiene una lógica para que el no musulmán que lee el Corán entienda de quién se está hablando, pues un no árabe no sabe que Isa es Jesús. Ahora bien, otra cosa es tomar los nombres que aparecen en la Biblia y cambiarlos por los que aparecen en el Corán. Idris es Idris, no Enoc. Entonces, en esta traducción no solo estamos leyendo una interpretación diseñada para promover la tradición, sino que también observamos que se han utilizado fuentes judeocristianas para elaborar el trabajo. Si lees la traducción de Mohammed Assad, verás que dice: «He aquí que Dios dijo, oh Jesús, ciertamente te haré fallecer y te exaltaré hacia mí». Y recuerda por medio de esta escritura divina a Idris. Ciertamente fue un hombre veraz, un profeta, a quien ensalzamos a una posición eminente. Sobre este traductor no te voy a comentar nada, simplemente te leo los comentarios que él mismo deja en su obra a pie de página. Sobre el versículo de Jesús nos aclara: el verbo rafá, elevar, a un ser humano atribuido a Dios significa honrar o exaltar. No existe en el Corán nada que justifique la creencia popular según la cual Dios hizo ascender físicamente a Jesús a los cielos estando vivo. La expresión Dios lo exaltó hacia sí en este versículo denota la elevación de Jesús a la esfera de la gracia especial de Dios, bendición de la que participan todos los profetas, como queda claro por 19:57, en donde el verbo rafá, lo exaltamos, se emplea referido al profeta Idris. Sobre el nombre de Idris también comenta: la mayoría de los comentaristas clásicos identifican al profeta Idris con el Enoc de la Biblia, sin aducir, no obstante, ningún respaldo a esta identificación puramente conjetural. Y a continuación el autor enumera algunas de estas conjeturas en su comentario. Como podemos observar, la única traducción que respeta lo que dice el texto original en árabe es la de Mohammed Assad. Esto solo ha sido un ejemplo, hay cientos de ellos. Si bien es cierto que este traductor cita hadices y pasajes bíblicos, en ningún caso permite que estas fuentes se impongan a la literalidad del texto en árabe, y mucho menos al análisis racional del libro, algo que tantas veces nos ha pedido Allah tener en cuenta a la hora de interpretar el mensaje del Corán. Aunque no comparta algunos conceptos de la traducción, la recomiendo por encima de cualquier otra que exista en lengua española. A quien haya entendido lo que aquí se ha dicho, le pediría encarecidamente que si alguien le pregunta por alguna traducción del Corán en castellano, recomiende la de Mohammed Assad. Abajo, en la casilla, os dejo el enlace directo a su descarga en PDF. Muchas gracias por vuestra atención y que la paz sea sobre todos vosotros.